Hola, esto es Photoshow Me y yo soy Alejandro Maestre. Este es el segundo vídeo de una serie de 3 donde vamos a hablar sobre la calidad objetiva de la imagen. En el primero vimos un método muy sencillo para calcular el rango dinámico de nuestro sistema fotográfico. En este nos vamos a centrar en un tema no menos importante. Vamos a hablar sobre la nitidez, es decir, la forma que tiene nuestro sistema fotográfico de resolver los detalles de la escena. Al fin y al cabo es uno de los elementos más importantes de la fotografía y la que la define como un medio dentro de las artes plásticas capaz de registrar detalles con gran precisión. Así que en este vídeo vamos a ver un método donde podremos averiguar cuál es la nitidez de nuestra cámara y cómo mejorarla con postproducción digital. Para comprender la forma en la que nuestro sistema fotográfico registra los detalles de nuestra escena, debemos entender correctamente el término de nitidez. La nitidez es esa relación que existe entre resolución y contraste de borde, también llamada acutancia. La resolución es la capacidad que tiene nuestro sistema de resolver el espacio mínimo entre dos puntos del campo objeto como dos puntos definidos del campo imagen. El concepto de resolución genera muchísimas dudas hoy en día y suele confundirse con el de número de píxeles. Y si bien es cierto que la resolución digital o número de píxeles es uno de los elementos que evidentemente participan de la capacidad de resolver detalles, es un valor relativo, ya que de hecho podemos ver cómo hay dispositivos hoy en día, de smartphone de 40 millones de píxeles, que ni por asomo dan la calidad que un sistema fotográfico profesional de 20 millones de píxeles. Así que el número de píxeles no es el único factor que va a determinarlo. La resolución va a depender, por tanto, de varios elementos: la resolución de nuestro sistema óptico, la resolución de nuestro sensor y también de cómo se procesan nuestros archivos digitales. Todos esos elementos van a determinar la calidad final de nuestra imagen. La acutancia, por otro lado, es otro factor importantísimo, ya que por mucha resolución que tenga nuestro sistema, si no tenemos suficiente contraste, no podremos ver los detalles de nuestra escena. De hecho, necesitamos como mínimo un 5% de contraste para poder distinguir los objetos unos de otros, y se recomienda más de un 15% para poder verlos correctamente. La resolución es algo que jamás podremos mejorar en postproducción digital, pero sí que podremos mejorar la sensación de nitidez gracias a filtros como la máscara de enfoque. Existen varios métodos para analizar la nitidez de un sistema fotográfico. Lo más fácil y sencillo es utilizar una serie de cartas como esta, en la que se presentan una serie de líneas blancas y negras que van aumentando su proximidad, aumentando su frecuencia, por tanto, hasta que llega un momento en que son imposibles de describir correctamente por nuestro sistema fotográfico. También existe otro método, que es el que vamos a utilizar en este vídeo, que consiste en fotografiar un borde inclinado, negro y blanco, a través del cual vamos a generar una curva MTF que nos va a ayudar a diferenciar la forma en la que nuestro sistema fotográfico describe los detalles. Además, este sistema es mucho más preciso y nos va a permitir luego analizar la efectividad de nuestra máscara de enfoque. Así que no perdamos más el tiempo, vamos a fotografiar la carta y enseguida estamos delante del ordenador. Para fotografiar la carta tan solo tenemos que asegurarnos de colocarla ortoperpendicular a la cámara. Para eso lo mejor es utilizar un nivel tanto en cámara como en la propia carta para asegurarnos de que está todo a nivel. Una vez nos hemos asegurado de que está verdaderamente ortoperpendicular, lo único que tenemos que hacer es hacer diferentes pruebas, por ejemplo, diferentes ópticas o diferentes diafragmas. Por ejemplo, yo con esta óptica voy a probar con diafragmas abiertos y diafragmas cerrados para ver cuál es el mejor diafragma para este sistema. Una vez hemos terminado, ya solo queda analizar las imágenes en el ordenador. Vamos allá.
Bueno, ya estamos aquí delante del ordenador, hemos abierto las imágenes, les he hecho un pequeño ajuste que ahora os explicaré. Y lo que vamos a hacer es analizar cómo ha capturado ese borde las imágenes con nuestra carta. Hay que tener en cuenta que no solamente estamos evaluando la capacidad resolutiva o de nitidez de nuestro sistema óptico y nuestro sensor, también estamos analizando la forma en la que revelamos esas imágenes, es decir, la postproducción. Este método, por tanto, también nos sirve para no solo mejorar las condiciones de toma, sino también evaluar cómo nosotros editamos las imágenes. Podemos aprovechar esta prueba, por ejemplo, para probar diferentes reveladores de RAW, Capture One, el Adobe, es decir, podemos utilizar esta prueba para medir cómo resuelve el borde, la acutancia y la resolución los diferentes programas que vayamos a utilizar. Hay que decir que aquí es donde se va a poner a prueba también la forma en la que ajustamos la máscara de enfoque. Si no lo hacemos correctamente, pues podemos perder nitidez. Ya hemos dicho que la resolución es algo que no vamos a poder aumentar en postproducción, ya que es imposible que sepamos qué es lo que hay entre dos píxeles. Sería imposible. Podemos redibujarlos, podemos trocear píxeles y remuestrearlos hasta crear otros nuevos, utilizando diferentes estrategias a la hora de generar los nuevos, utilizando diferentes algoritmos que lo que hacen es mantener la sensación de nitidez pese a que se aumente o se reduzca el número de píxeles. Pero nunca podremos saber qué existía entre dos píxeles. Es imposible. A no ser que utilizáramos otras técnicas de superresolución que en realidad funcionan cambiando la forma en la que se captura la imagen. Es decir, es en el momento de la captura donde a través de diferentes métodos como microdesplazamiento del sensor o a través de apilamiento de imágenes, en fin, diferentes técnicas que permiten aumentar la resolución. Pero son técnicas en la captura, no en la postproducción. En la postproducción podemos interpolar, como hemos dicho, pero realmente no podremos aumentar la resolución. Pero sí mejorar la nitidez, ya que la nitidez dependía, como hemos dicho, no solo de la resolución, sino también de la acutancia. Y la acutancia es algo que podemos modificar perfectamente tanto en el proceso de revelado de RAW como luego en Photoshop o en cualquier programa de tratamiento digital de imágenes. Así que he abierto las imágenes que ahora mismo están renombradas según su diafragma y así nos va a permitir comprobar pues cómo el diafragma modifica la sensación de nitidez que va a capturar nuestro sistema. Bien, vamos a analizar estas imágenes en Camera Raw. Abrimos las imágenes, las voy a abrir todas, abrir en Camera Raw. Ya les he aplicado un aumento de contraste por niveles. Básicamente he intentado ajustar para que la carta, el borde sea negro y blanco. Esto ayudará a definir el borde y lo que va a hacer los diferentes programas de análisis va a ser detectar esta transición que hay entre el negro y el blanco. Como veis, no es una transición perfecta, no existe un blanco y un negro, sino que existen diferentes niveles de gris. En este caso hay un grupo de píxeles que describen la transición entre el negro y el blanco. Cuanto más pequeña sea esta transición, mayor será la nitidez. ¿Cómo se puede modificar ese borde? Pues lo podemos modificar en donde pone enfoque, que bueno, que le llaman enfoque por llamarlo de alguna manera, porque realmente enfocar es algo que solo hacemos en nuestra cámara. Aquí lo que estamos haciendo, el nombre adecuado sería acutancia. Pero bueno, la gente tiene alergia a utilizar las palabras adecuadas. Si nosotros quitáramos el ajuste predeterminado, veríamos que el borde de nuestra imagen sería menos acusado, sería una transición más suave. En el momento en que aumentamos la cantidad de máscara de enfoque, lo que hace es aumentar el contraste de borde y por lo tanto se reduce el número de píxeles que se destinan para describir esta curva. Aquí lo que podemos hacer es experimentar y ver pues
por un lado, ese radio, la cantidad de detalle que queremos hacer. De hecho, esto es una interpretación que hace también el software, que permite mejorar la descripción de detalles. Incluso podemos hacer una máscara para que este efecto solo se aplique en aquellas zonas donde queremos y no aumente el ruido. Pero bueno, esto daría para otro capítulo. Aquí, evidentemente, vamos a dejar el ajuste predeterminado. Voy a darle hacia atrás. Control Z, y así vamos a dejarlo en donde estaba. Bien, es el ajuste predeterminado y así luego, si queremos mejorarlo, lo podemos hacer gracias al análisis de la MTF. Bien, una vez ya tenemos estas imágenes con este ajuste mínimo para analizar el borde de la carta, pues ya estamos listos para utilizar el programa de análisis para generar una curva MTF. Le digo hecho, aquí lo tenemos, lo he renombrado automáticamente para que ponga el diafragma. Esta es la F4, F5, 6, 8, 11, 16, 22 y 32. Esta óptica tiene un diafragma bastante cerrado porque es una óptica especialmente indicada para macro. Así que, de hecho, es bastante curioso ver sin análisis de MTF ni nada, cómo el borde se describe, va modificando su aspecto a medida que se va cerrando el diafragma por el proceso de la difracción, siendo en este mucho más nítido que en el diafragma más cerrado. Eso es debido a la difracción. Pero bueno, lo vamos a analizar. Quizá este artefacto, el de la difracción, lo podamos mejorar pues simplemente aplicando una máscara de enfoque diferente. Ahora falta decidir el programa que vamos a utilizar y yo os quiero enseñar dos. Además, tengo la suerte de conocer a las personas que han desarrollado estas aplicaciones. La primera trabaja en una aplicación de análisis científico de imágenes que se llama ImageJ. Es un plugin de esta aplicación, es una aplicación de código abierto y fue desarrollada por Carla Smith-Ya, que era el responsable del área de calidad de imagen del CITEM, de la escuela donde yo estudié y lo tuve como profesor. Ahora está jubilado, pero sigue muy activo dentro de la fotografía, así que os pasaré un enlace a su página web para que veáis la inmensa calidad que tienen sus artículos. La segunda aplicación que vamos a utilizar es una aplicación que ha desarrollado, que está ahora mismo en proceso de desarrollo, que es de José Pereira, es compañero mío en la Asociación Española de Imagen Científica y Forense y es pues posiblemente uno de los mayores expertos que hay en imagen técnico-científica, así que también os dejaré un enlace a su página web, que tiene también artículos muy interesantes, y otro enlace a la página que ha dedicado a esta aplicación, que ahora mismo es gratuita. Está en fase de desarrollo, una fase muy activa, así que os recomiendo que vayáis a su página, la descarguéis, porque además no solamente nos permite analizar la calidad del borde a través de la MTF, sino que también permite analizar la precisión del color, en fin, el contraste, lo que serían otros artefactos como el viñeteo. En fin, es una aplicación muy completa para analizar los aspectos de la calidad objetiva de la imagen, así que os la recomiendo encarecidamente. ImageJ es esta aplicación de aspecto tan espartano que hay, está programada en Java y bueno, es una aplicación de código abierto en la que participan comunidades de expertos en imagen científica y tiene muchísimas aplicaciones, desde la biología hasta la astrofotografía, en fin, es una aplicación muy interesante. El problema es que quizás su rendimiento pues no sea el mayor que podamos esperar de una imagen de análisis de imagen, aún así tiene una potencia increíble y para estudiar las diferentes aplicaciones de la imagen científica pues está realmente bien. Lo que he hecho ha sido instalarle un plugin que podemos descargar desde esta dirección, que os dejo en el enlace en el vídeo, y que, como veis, nos explica también el proceso de cómo se trabajaría.
Y es tremendamente sencilla instalarla, tan solo tenemos que descargar la aplicación y incluirla dentro del directorio de plugins que hay en ImageJ, en donde hayamos guardado la aplicación de ImageJ. Y así nos aparecerá, como vemos aquí, en SEMTF2X Nyquist. Ok, así que vamos a... lo primero es que estas imágenes las tengo en formato RAW, así que lo que voy a hacer es pasarlas a TIFF. No comprimamos en JPEG, ya que el propio artefacto de este sistema de compresión podría reducir la nitidez de nuestra imagen. Así que me voy a herramientas, Photoshop, procesador de imágenes, y voy a pasarlas a TIFF directamente. Convertimos en TIFF. Bien, una vez ha sido revelada la imagen, nos vamos a ImageJ y dentro de la carpeta TIFF tenemos las diferentes imágenes ya reveladas. Vamos a abrir, por ejemplo, la de F4. Simplemente arrastramos. Bien, voy a ordenar un poco esto. Aquí. Reduzco la imagen y lo que voy a hacer es darle al plugin, veréis que es sencillísimo. Selecciono una parte del borde, asegurándome de que tengo tanto la parte negra como blanca, y lo ideal es que esté lo más centrado posible. Vamos a generar esa MTF, va a utilizar un tamaño de 32 píxeles, va a hacer un análisis relativo de ciclos píxel. Ahora explicaremos qué quiere decir esto. Bien, aquí el cuadro que vamos a analizar principalmente son estos tres. Vamos a poner esto aquí. Y la propia MTF. Bien. Aquí vamos a ver estos tres gráficos qué quieren decir. Aquí tenemos la ESF, que básicamente lo que nos está enseñando es la forma de este borde. Para que el borde fuera perfecto, tendríamos que ver la línea de la zona oscura. Aquí hablamos de luminosidad, ¿vale? Blanco, y en esta parte el negro, y esta transición tendría que ser absolutamente recta, ¿vale? Hace, como veis, una caída redondeada. En la LSF podemos ver, para que fuera absolutamente perfecta, solo tendría que verse un píxel que llegaría hasta arriba, porque está indicando que la transición entre el negro y el blanco sería de 0,5 ciclos píxel, es decir, sería una transición perfecta. Un píxel sería negro y otro píxel sería absolutamente blanco, sería lo idóneo. Para evitar que esto pueda ocurrir de forma accidental, por eso inclinamos la carta, porque si la pusiéramos completamente recta, podría dar la casualidad de que hubiera ocupado una hilera de fotorreceptores y nos diera una lectura errónea, o que no fuera real, con la capacidad que tiene realmente nuestro sistema de resolver la acutancia. Así que, como veis aquí, vemos la cantidad de píxeles que ocupan esa transición entre el negro y el blanco. Y aquí tenemos la MTF, ¿vale? La MTF, como veis, ahora mismo está dando un valor hasta 1, pero hay un límite que se llama el límite de Nyquist, que es de 0,5 ciclos píxel. ¿Pero qué es un ciclo? Pues si veis este gráfico, aquí podéis ver las diferentes líneas negras y blancas. Pues bien, un ciclo completo sería una raya negra y una raya blanca. Es decir, que un ciclo es el negro y el blanco. Pero un píxel, como mucho, o describe el negro o describe el blanco, pero no puede describir los dos. Así que necesitaríamos como mínimo 2 píxeles para poder describir un ciclo completo. Es decir, un sistema discreto, absolutamente perfecto, como mucho nos podrá dar 0,5 ciclos píxel.
Esto es lo que se denomina el límite de Nyquist. Pues bien, siendo 0,5 el límite de un sistema discreto, toda la información que nos dé de aquí para hasta el 1 no nos interesa hasta aquí. Esta parte de aquí nos está diciendo la cantidad de contraste que tiene. Más contraste, menos contraste. A medida que aumenta la resolución, la frecuencia, el contraste va bajando, va bajando, va bajando, va bajando y va llegando hasta aquí. Por lo tanto, si hemos dicho que necesitamos un determinado contraste para poder distinguir los detalles, pues esta gráfica nos está diciendo que hay una caída de contraste a medida que se va exigiéndole al sistema más resolución, ¿eh? Así que esa caída llega un momento en que hace imposible poder ver los detalles. Existen diferentes estándares de visualización, como está el MTF50, que se establece en esta medida y nos dice que en MTF50 tendríamos 0,2, 0,3 píxeles, 0,3 ciclos de resolución. Mientras que a un MTF30, por ejemplo, pues que es menos contraste, pero ya es un contraste adecuado, pues tenemos ya casi los 0,4 ciclos píxeles, que es una medida muy buena. Entonces, una vez sabemos, según el contraste que hemos establecido como mínimo, adecuado para resolver los detalles, pues cómo se traduce eso en detalles que puede resolver nuestra cámara. Sería tan sencillo como hacer una regla de 3. Es decir, si cada píxel es capaz de reproducir 0,3 ciclos píxel y sabemos que un ciclo es un blanco y un negro, pues, y sabiendo que una línea, por ejemplo, sería 0,5 píxeles, sería cuestión de hacer una regla de 3 en función del número de píxeles totales de nuestro sensor. Y de esta manera se puede calcular de forma espacial cuántas líneas por milímetro puede resolver nuestro sistema. Sería tan sencillo como hacer esa regla de 3, pero ahora vamos a utilizar el programa de José Pereira, que ya nos hace el trabajo de calcular el número de líneas automáticamente, y además veréis que tiene más funciones. El programa Image Quality de José Pereira lo podemos descargar desde esta página web. Tan solo tenemos que ir a descargas y descargar la versión propia para nuestro sistema operativo. Está programada en Python, está mejor optimizada en cuanto al rendimiento que la aplicación del ImageJ. Aún así, pues hay que tener en cuenta que está en plena fase de desarrollo y a lo mejor aún puede tener algún bug, pero aún así ya está perfectamente operativa y realmente para las pruebas que estamos haciendo está dando muy buenos resultados. Lo que vamos a hacer es abrir una imagen en esta aplicación. Tan sencillo como irnos a imagen, abrimos la del F4, le decimos que queremos analizar la MTF, marcamos el mismo punto que teníamos antes, marcamos la información, en este caso es un fotograma de 24 x 36, el número de píxeles ya lo ha deducido automáticamente del análisis de la propia imagen. Por lo tanto, establece un tamaño para el pitch del sensor. Incluso podemos introducir la resolución a la que luego queremos ampliar la imagen. Esto es muy práctico, por ejemplo, si queremos hacer luego una impresión. Por ejemplo, si quiero utilizar un plotter de 300 puntos por pulgada o 360 o los que nosotros necesitemos, pues directamente podemos marcar aquí la resolución de salida, la resolución digital de salida, y así nos dice en esa resolución cuántas líneas por milímetro se puede llegar a reproducir. Generamos la MTF y aquí tenemos la MTF, también la ESF como antes, también el tipo de borde que tiene, la LSF, ¿vale? Y el área que hemos marcado del análisis. Esto es tremendamente útil. Y como veis, pues tiene la ventaja esta aplicación de que podemos ver tanto la MTF50 para ver cuántos ciclos píxel da, tenemos la MTF30 que vemos que tiene evidentemente, si
nuestro análisis permite bajar un poco el contraste, pues vamos a poder describir más ciclos, que llega hasta 0,47 ciclos píxeles. Esto es muchísimo, la verdad. Y en concreto, pues nos dice cuántas líneas por milímetro podríamos reproducir a la resolución de salida. Es decir, que podríamos describir 6 líneas por milímetro si imprimiésemos a 300 puntos por pulgada. O sea que está realmente bien. Esta aplicación además también permite trabajar por lotes. Podemos marcar todas las imágenes, abrimos, decimos el tipo de análisis que queremos hacer, marcamos la zona y hacemos fijaos qué le ocurre a nuestra MTF a medida que vamos cerrando el diafragma. A medida que cerramos, aumenta la difracción y por lo tanto se reduce ese contraste de borde. Y ahí pues vemos esa caída, siendo el F32, que es esta línea verde, la que mayor difracción tiene y por lo tanto es la que menos nitidez tiene. Así que lo bueno es que podemos luego exportar estos datos y vemos que el F32 a MTF50 solo puede reproducir 0,19 ciclos píxel, mientras que la F4 puede llegar a reproducir 0,34 en MTF50. Así que bueno, pues como veis es una forma perfecta de medir la nitidez, comprobar la resolución real a la que podemos imprimir, y esto pues es una herramienta valiosa para cualquier tipo de fotografía, ya que el querer mejorar la nitidez de nuestras imágenes es algo que debemos asumir como parte de nuestro trabajo, sea cual sea nuestra especialización. También es tremendamente útil cuando lo que queremos es conocer con antelación hasta qué punto podemos ampliar nuestra imagen o por lo menos el nivel de detalle que va a tener a un tamaño, a un aumento determinado. Así que esto espero que os haya resultado muy útil, que hayáis aprendido a evaluar la nitidez de vuestro sistema fotográfico. Y bueno, pues estaré encantado de resolver vuestras dudas en los comentarios, y si hacéis esta prueba, pues que sepáis que tenéis disponible la carta para descargar, para que vosotros mismos la imprimáis y podáis hacer esta prueba en casa o en vuestro estudio fotográfico y comprobéis de qué manera pues, podéis llegar a mejorar esa nitidez en vuestras imágenes. Así que nada, hasta aquí hemos llegado en este vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y espero que pronto vayamos al tercer vídeo que va a ser dedicado a la precisión del color. Y también podremos utilizar tanto este software, que también tiene la capacidad de medir la precisión colorimétrica de nuestras imágenes, y otras iniciativas de otros fotógrafos españoles, otras iniciativas sobre herramientas y sistemas de gestión de color. Así que hasta la próxima.